sentido, ya es interpretativo más que nada. Ya cuando hablamos de juego de roles, es asumir un papel importante y discutir sobre una temática. Ya lo normal en juego de roles se juegan entre varias personas. ¿Ya? ¿Por qué entre varias personas? Porque digamos que es como una actuación. Ya dos personas hacen el juego, asumen dos papeles distintos y los demás interpretan de la situación que se está viviendo o la situación que están hablando. Ya, eso es juego de roles. Ya, entonces, esta es la parte fundamental, como la introducción de un juego de rol. Ya, entonces no sabía que ustedes no habían hecho el tema, entonces vamos a explicarlo detalladamente, ya, lo que es juego de roles. Empezamos. Nos dice que es una técnica, ya, técnica, ¿dónde está esto? Ya, ya de un juego interpretativo, o sea, es un juego donde tenemos que interpretar todos los hechos, ¿ya? Para nosotros interpretar lo que se realiza en el juego tiene que ser narrativo, ¿ya? Narrativo, en los que los participantes asumen el rol de distintos personajes, ¿ya? Para abordar temas en los que se necesita diversas perspectivas para analizar, ¿ya? Perspectivas para analizar. ¿Qué quiere decir entonces? En este juego de roles abarca más, digamos, integrantes, más de 3 personajes, ¿ya? 2 pueden actuar y uno puede analizar, interpretar, ¿ya? Lo que se está viviendo en ese instante, ¿ya? El juego de roles tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Dice reflexionar sobre una problemática. ¿Qué quiere decir? Que el juego de rol ya menciona algo importante, sea el tema que van a tratar o se está tratando, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre una problemática. Nos dice también obtener herramientas para expresar opiniones de una manera oportuna. Ya aquí lo cambian, ¿ya? Acá es manera. De una manera ¿Cuál, oportuna. profesor? ¿Ya? En la última parte hay una palabra que tienen que cambiar. Aquí, aquí. ¿Ya? De una manera oportuna. ¿Ya? Ah, Entonces, ¿qué quiere decir entonces? El objetivo de los juegos, en este caso del juego, reflexionar sobre la problemática. ¿Ya? Y tener herramientas, ¿ya? Para expresar opiniones, nos dice. Tenemos las recomendaciones, ¿ya? Las recomendaciones. Nos dice reflexionar sobre una situación de entorno. Quiere decir que en el juego de roles no debe ser de un tema determinado, sino un tema de tu entorno. Puede ser en este caso que ustedes están a distancia, ese entorno sería el entorno de su casa, ya en el entorno familiar, vamos a ponerlo así. Familiar y social, ya si conocen algún tema. Nos dice emplear una adecuada entonación, gestos y postura a la hora de realizar representaciones. ¿Qué quiere decir? Si tú estás interpretando a un personaje X, ¿ya? Tienes que expresarte gesto y postura de ese personaje, ya obligado para que los demás puedan identificar. No, por ejemplo, si tú vas a representar a tu papá, digamos, el personaje principal que vas a expresar es tu papá, entonces tú tendrías que hacer su gesto y su postura, igual como su comportamiento, ¿ya? Y por último nos dice elaborar preguntas de reflexión para los participantes. En este caso, si son más de 2, ¿no? En esto serían 3 personas, la tercera persona haría las preguntas, ¿no? ¿Cómo qué preguntas? ¿Qué ocurrió, ¿no? En este caso en el juego de rol? ¿Qué entendiste? ¿Qué expresaron? ¿Ya? Esas son las preguntas más simples que se realizan en los juegos de rol. Y uno más importante, ojo, esto nos dice, recuerda que no hay ningún guión propuesto.
ya que el desarrollo de la historia queda por completo sujeto a decisiones de los personajes. Por este motivo, la imaginación, la narración, ojo, lo que se utiliza, imaginación, la narración oral y la originalidad son primordiales para el adecuado desarrollo del juego de roles. Entonces, si tú asumes un personaje X, primero que haces, nos dice que aquí no hay ningún guión. O sea, si tú te imaginas un personaje, tienes que imaginarte cómo es el personaje, qué es lo que hace el personaje, cómo actúa ese personaje. Luego tendrías que narrar oralmente, ¿no? Tal como es ese personaje, ¿ya? Nos dice, de este modo se puede ayudar a evitar a mejorar diferentes tipos de situaciones, ¿ya? Ayudar a evitar o a mejorar diferentes tipos de situaciones en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿ya? Si ustedes juegan este juego en casa, supongamos que juega mamá, papá, tus hermanos y tú, ¿ya? Si ustedes juegan el juego de roles entre mamá y papá, podrían hacer un cambio. Por ejemplo, mamá que actúe como papá y papá como mamá, y a ver cómo los dos se tratan y cuál sería, digamos, cómo analizan ustedes, ¿no? Si eso les va a ayudar a mejorar la relación entre familia, ¿no? Se supone, ¿no? Porque van a entender, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la problemática? ¿No? Debería haber una reflexión, ¿ya? En cualquier caso, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, ¿Alguien tiene una pregunta? no, ¿Está claro no, todo? profesor, profesor. Dime, Elías, te escucho. Hay tarea en comunicación. Elías está preocupado por la tarea. Yo dije, habrá pregunta. Ya, a ver, ¿quién me contesta? Ahorita, Elías, ahorita te contesto tu pregunta. Este, ¿qué es un juego de rol? ¿Quién me contesta? Se parte de un juego interpretativo y narrativo. Ya, ya, ¿en qué se basa el juego de roles en todo caso? Eran distintos personajes para distintos personajes. Que necesitan diversas perspectivas para analizarlo. Muy bien, ya. Entonces, la importancia del juego de roles es asumir un personaje de tu entorno. Hay que ponerlo así. Juego de roles es asumir un personaje de tu entorno. Por ejemplo, a ver, si yo tengo mi hermano, ¿ya? Y me he discutido, he cambiado palabras, digamos, por un juguete, ¿ya? Por mi juguete, ¿ya? Yo actúo mal, ¿no? En ese rato me molesto, me reniego, y mi hermano dice, no, solo le tomé ¿no? Porque necesitaba sujetar mi celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, el juego de roles es intercambiar, ¿no? Yo me pondría en el lugar de mi hermano y mi hermano en mi lugar. Y una tercera persona, en este caso podría ser mamá, por ejemplo, analizaría, a ver, compórtense tal como ha sido. Mi hermano me empezaría a atacar, ¿por qué has agarrado mis cosas? Y yo le decía, no, es que necesitaba, ¿no? Entonces, la tercera persona, en este caso que es mamá, diría, ¿cómo te sentiste? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué actuaste de esa manera en vez de preguntar? Entonces, eso es un juego de rol. Interpretar una situación. ¿De qué personajes, digamos? Entre hermanos, ¿no? ¿Y para qué jugamos? Para dar una solución a la problemática o reflexionar sobre el tema que hemos causado. ¿Y en qué nos ayuda? Nos ayuda a interactuar entre hermanos, por ejemplo, ¿no? Eso es un juego de rol que deberíamos de practicar todos en casa, ¿ya? En sí, deberíamos de practicar todos para solucionar diversos tipos de problemática. ¿Y a quién está preguntando? A ver, Elías, ¿qué pregunta? No. dime, Elías. ¿Qué pasó, Elías? ¿Quieres tarea? Te voy a dejar tarea, Elías. Muy bien. A él solo, profesor, a él solo. ¿Ya? Elías está preocupado por la tarea. A él solo, no estoy en... Dime, Ya está Elías. preguntando.
Dime, Elías, te escucho. ¿Qué es ese azul que apareció en la pantalla? Allá, sí lo estoy mencionando, es para sujetar el celular. Por aquí sujeto mi celular, esta es la base, ya es un sujetador de celular, nada más. Ya, y vamos al tema. Ya, el juego de roles es importante practicarlo cuando hay una problemática, cuando hay una situación. El juego de roles es para ayudar, reflexionar, interpretar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Muy bien. Vemos lo siguiente. Aquí tenemos una parte de un juego de roles. ¿Ya? Por ejemplo, aquí están dos personas que van a interactuar, ¿ya? Y las demás están escuchando qué es lo que está pasando. Ya hay como 5 personas escuchando de lo que está pasando. Y para entender tenemos que leer. Digamos, dice, el varón le dice, ¿no? Ustedes dos bastan ya de discutir. ¿Qué dice uno de ellos? Ella empezó, siempre se burla de mi forma de hablar, eso no está bien. Y el de atrás, la tercera persona involucrada, dice, ya me disculpé, papá, sobre todo entendí que mis acciones no eran las correctas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó en esto? A ver, ¿quién me dice? Se han discutido, se han discutido. Discutieron. Muy Porque bien, la otra no sabe hablar bien. ¿ya? Se han discutido porque la otra persona, digamos, se ha confundido al hablar. ¿Quién? Después puse virtud. Ya, ya mira, en este caso, ¿quién se puso en el medio de la discusión? Una tercera persona, ¿no? Supongo que será su papá, ¿no? Se puede interpretar como sea, puede ser el papá, que hace reflexión a lo que está sucediendo, ¿ya? En este caso dice, ¿no? Dejen de discutir, basta de discutir, ¿no? Y la otra persona que dice en la última parte, a esta parte, lo que hice no era correcto prácticamente, ¿no? Como que se está disculpando. Entonces ahí podemos ver qué sucedería si las cosas serían al revés. Digamos, si la persona de roja, ¿no? La que se ha burlado, ¿ya? Ella de roja se ha burlado. ¿Qué sería si se burlaran de ella y la persona de verde pediría disculpas? O sea, si los papeles se intercambiarían. Se pusieron en el lugar de la otra. De la otra persona. Ya, si tú te pones, en este caso, si se cambian los papeles, ahí verían cómo o interpretaría cómo se ha sentido la otra persona, ¿no? Entonces, cambiar esa forma, cambiar la forma o cambiar los roles de una persona a otra, sirve para interpretar y reflexionar lo que causa, ¿ya? Porque una discusión, en este caso la burla, causa un efecto, ¿no? ¿Qué causó esto? Que las dos personas empiezan a discutir. ¿Por qué? Por una burla causada. Entonces, eso da una reflexión. Por ejemplo, ¿es bueno burlarse de los demás? No. Si alguien se confunde, digamos, si alguien se confunde en una lectura, ¿es bueno burlarse? No, ¿cierto? Porque incomodas al otro lado de la persona, ¿no? Entonces, de eso se trata juego de roles, ¿no? Antes de hacer algo, ponerte al lugar de la otra persona. Eso es un juego de rol, cambiarse de personaje, ¿no? Y los demás tienen que interpretar, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muy bien. Entonces, como la tarea estaba como el tema estaba muy fácil, no hay preguntas, está todo claro, y como nunca han hecho, yo pensé que ya habían hecho y sabían que era un juego de roles, ustedes van a tener que hacerme ya un ejemplo tal como está en clase, ¿ya? Y van a poner su reflexión. Por ejemplo, si hacen un ejemplo como esto de aquí, una discusión, me van a tener que poner una reflexión, ¿ya? Ustedes piensan en la reflexión y van a escribir, ¿ya? ¿Cuál ha sido la reflexión a tratar? No entiendo. Por ejemplo, puedes hacer una discusión entre hermanos
¿no? Así como yo les expliqué sobre mi sujetador de celular, y pones la reflexión cómo se ha sentido la otra persona. Y si te gustaría que suceda lo mismo contigo, ¿ya? Un ejemplo de rol, ¿ya? Por ejemplo, si nos guiamos al tema, tenemos dos personas discutiendo, ¿ya? Y uno que defiende a todo, ¿no? Que dice basta, basta ya, ¿no? Y tú pondrás una reflexión debajo de todo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí entendieron? Vamos a escribir, profesor, y vamos a dibujar personitas. Sí. Pueden dibujar personas libres, ya libre, pueden ser personas. Ya. ¿Cómo es Profesor, una? Elías pura sacó copia. Ya. ¿Cómo, Una tarea. cómo es cómo es una reflexión? Cuentas. Una reflexión es lo que se interpreta de lo que analizas. Por ejemplo, ¿cuál sería la reflexión del ejemplo que está en la hoja o de las copias? ¿Quién me dice? ¿De qué, profesor? La reflexión, pues, del tema, de lo que está en el gráfico. Que se disculpó Ya, ya. Que se y se disculpó. puso en el lugar de la otra persona. Sí, de nuevo. Ya, puede ser, ¿no? Que la persona se disculpó y se puso en lugar de la otra persona para entender la problemática. Esa es una, ¿ya? ¿Les parece? ¿Entendieron hasta ahí? Sí. Sí, muy bien, muy bien. Eso sería todo de comunicación y es el último tema del bimestre. ¿De acuerdo? Sumamente sencillo.